Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Esta tarde el presidente Vizcarra se ha rasgado las vestiduras diciendo de que nadie debería hablar de golpes de Estado en el Perú, que la democracia es el sistema con el cual debemos alcanzar el desarrollo y que su gobierno vela por el sistema democrático en el país y ha inclusive llamado al pueblo para que juntos defiendan esa institución democrática. Esto porque hace unos días el expresidente Alan García señaló a través de 3 tweets, se hacía la pregunta si se venía un golpe de Estado. El asunto es que los golpes de Estado, ahora en el siglo XXI, salvo en algunos países como el continente africano, algunos sectores de Asia, sobre todo en África, los golpes de Estado siguen siendo como antes, como el de Velasco a Belaúnde: agarran, aparecen tanquetas, se meten, sacan al mandatario en paños menores, lo meten en un avión y lo deportan. En otros casos inclusive pues es encarcelado, apresado, cosas por el estilo, pero los golpes de Estado no son esos, los hemos venido hablando en este programa en análisis sobre derecho constitucional, y los golpes de Estado se dan de una manera distinta porque el poder considerado como único se distribuye en varias instituciones, y cuando una trata de prevalecer sobre la otra o trata de sacar del juego a una de ellas, se puede denominar un golpe de Estado. Hoy vamos a hablar sobre eso, los golpes de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? ¿A qué se refería Alan García? ¿Cuál es la situación de nuestro país, de ese poder único distribuido en varias instituciones? Y lo vamos a hacer con el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica San Pablo, Jorge Manrique. Y en la segunda parte del programa voy a estar con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia, y vamos a analizar un caso que realmente es preocupante y terrible, que no tiene que ver con nuestro país, que está ocurriendo en Pakistán, pero que tiene que ver con la creencia mayoritaria que nosotros tenemos. Una mujer cristiana pasó casi 9 años de su vida encarcelada por haber blasfemado, dice el gobierno pakistaní, contra el profeta Mahoma. Y eso tiene una condena a muerte. Finalmente un tribunal de ese país la ha absuelto, pero resulta que las masas quieren la muerte de ellas, y 2 funcionarios gubernamentales que intentaron defenderla en distintas instancias para evitar que se consume la ejecución ya fallecieron, ya fueron víctimas de las personas extremistas, fundamentalistas islámicos, que lo que quieren es que haya sangre. Vamos a analizar cuál es el asunto, porque estas persecuciones religiosas en el siglo XXI parecen sacadas de cuentos, pero es lo que se vive actualmente. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Doctor Manrique, bienvenido. Muchas gracias. Estábamos hablando durante varios programas de lo que podría ser la teoría del Estado, la teoría del poder. Ya no son solamente 3 poderes del Estado, y ahora ha salido nuevamente el tema de los golpes de Estado, ¿no? ¿Usted tiene una idea? ¿Usted ha podido analizar a qué se refería Alan García cuando hacía sus interrogantes sobre si se venía un golpe de Estado? Bueno, he leído rápidamente las intervenciones de Alan García, con las que no comparto su opinión, ¿no? Pero son interpretaciones, son opiniones interesantes y a veces interesadas, ¿no? Pero él dice lo siguiente: ¿hay golpe de Estado? Se pregunta si hay golpe de Estado porque le atribuye al Congreso y haber afectado la independencia, en primer lugar, del Poder Judicial, dice la cúpula del Poder Judicial. Yo no veo que esto ocurra. El Ejecutivo en ningún momento ha intervenido, lo ha cambiado el presidente, ni mucho menos. Yo creo que lo que ha ocurrido ahí es que el presidente del Poder Judicial, Duderly Rodríguez, ha dado una lección de democracia, de dignidad, de respeto a sí mismo, cuando se ha percatado de que él, siendo el presidente, durante su mandato de representante legal y presidente del Poder Judicial, se había desenvuelto, se había descubierto una banda presidida por un vocal
expresidente de la Corte Superior de Callao, y que esta banda tenía sus raíces dentro de la Corte del Callao, en otras cortes, había penetrado a la Corte Suprema a través de Inostroza y se había extendido al Consejo Nacional de la Magistratura y al Ministerio Público. Es en este contexto que un hombre tiene un gesto digno y se aparta. E institucionalmente el propio Poder Judicial elige al que lo reemplaza, que lo está haciendo muy bien y que está haciendo respetar sus fueros, pero que no trata de encubrir a nadie, ¿no es cierto? Entonces en el Perú, el Poder Judicial podríamos decir que aparentemente guardando las apariencias, las formalidades, ha actuado perfectamente bien en un sistema democrático. También Alan García dice que se está convirtiendo en un golpe de Estado porque el Ejecutivo quiere cambiar al jefe, en este caso al fiscal de la Nación, que preside otra institución, otro de los órganos del Estado en el cual se encuentra repartido el poder estatal, ¿no es cierto? El poder político, el poder de la nación. Y entonces habría que averiguar, ¿se trata de la persona? ¿Qué cosa es lo más conveniente? Y no podemos hablar de conceptos si no los relacionamos esos conceptos con lo que está ocurriendo en la realidad, porque lo demás es demagogia, ¿no es cierto? Entonces, este señor ha tenido un comportamiento, me refiero al doctor Pedro Chávarri, totalmente distinto y opuesto, antitético al comportamiento del representante y presidente del Poder Judicial. Mientras uno ha actuado con dignidad, de mi manera de ver, convirtiéndose en un modelo de lo que debe ser, un ejemplo a la sociedad, él se ha aferrado al cargo. Y se aferra al cargo exclusivamente, ¿por qué? Porque el miembro del Ministerio Público, como fiscal de la Nación, va a pasar a integrar lo que va a ser el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura para elegir jueces. Él quiere quedarse con esto, pese a que no se hace un autoanálisis, pese a que a él no se le puede aplicar ni a los miembros del Consejo Nacional de Magistratura, ni al presidente del Poder Judicial, ni a los congresistas, ni al fiscal de la Nación, se les puede aplicar el mismo parámetro de comportamiento y de conducta que a cualquier ser de la población. Ellos representan a la nación, ellos tienen los principales y más destacados papeles o funciones que un sistema democrático les encomienda, y también esto tiene sus beneficios, un trato excepcional, un sueldo que está por encima del mando medio, ¿no es cierto? Y se les exige a ellos entonces que tengan una conducta muy por encima de esta normalidad, del ciudadano común. Del ciudadano común. Ellos tienen que ser modelos de conducta, ahora, intachables. De una cosa estamos claros, cuando García habla de golpe de Estado no está hablando de un cuartelazo, de meterse a Palacio de Gobierno, sacar a Vizcarra y deportarlo y ese tipo de cosas. Está hablando de la intromisión de un poder del Estado fuera de sus fueros para controlarlo, dominarlo, ¿no es cierto? De eso es lo que estamos hablando. Por eso se hablaba de autogolpe cuando Fujimori disolvió el Congreso, ¿no es cierto? Así es. Entonces, de ese tipo de cosas estamos hablando. Pero, tal vez para entenderlo mejor, podríamos otra vez explicar cómo está distribuido el poder del Estado en el siglo XXI, cuál es la teoría del poder en estos momentos. Perfecto. Vamos a ver, desde la época de Montesquieu, él diseña y dice que todo Estado democrático tenía tres poderes: el ejecutivo, el judicial y el legislativo, ¿no? Que eran independientes entre sí, totalmente independientes, y que uno era para el que legislaba, el otro el que hacía justicia, el otro que hacía cumplir las leyes y administraba. Pero esta teoría ha sido ya largamente superada con el constitucionalismo moderno, y en realidad se analiza y se dice, no se trata de tres poderes, se trata de un solo poder. El poder del Estado es uno solo, sino que se encuentra ahora repartido en diferentes órganos constitucionales, o sea, órganos que constan en la Constitución, que son normados por la Constitución y reconocidos por la Constitución, y estos órganos, todos ellos tienen la misma jerarquía
y tienen la misma autonomía. Son autónomos y de igualdad jerárquica. Cuando hablamos de autonomía, si uno de esos poderes intenta meterse en el otro, opacarlo, dominarlo, ahí estamos hablando de golpe de Rompiendo el orden democrático. El orden democrático. Claro, el romper diseño constitucional. Y romper el orden democrático es lo que comúnmente llamamos un golpe de Estado. Bueno, de alguna manera. De alguna manera. ¿Podemos ir a la pausa y regresamos para seguir ampliando este concepto? Perfecto. Estamos con el doctor Jorge Manrique, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad San Pablo. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de lo que es el concepto de golpe de Estado y si ha habido golpes de Estado recientemente, más allá del 5 de abril de 1992 en que Fujimori disolvió el Congreso. Tras la pausa, seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa, estoy con Jorge Manrique, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de San Pablo, y estamos hablando de los golpes de Estado hoy. No son los cuartelazos, no son tanquetas, no es coger al presidente, encarcelarlo, luego deportarlo, cosas por el estilo, sino tiene que ver con la distribución del poder en distintos órganos constitucionalmente establecidos. Antes, el concepto general que tenemos los ciudadanos es poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y son los tres poderes del Estado. Pero usted acaba de hablar que es un solo poder, el poder de la nación, político, todo su poder en sí, distribuido en varios organismos. ¿En cuántos organismos está distribuido según la Constitución? Bueno, aproximadamente. Son 13, ¿no? Pues los típicos que se les siguen manteniendo, que la doctrina dice nomen juris, ¿no? Pero a eso tenemos el Tribunal Constitucional, tenemos el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, tenemos el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Banco Central de Reserva. Banco Central de Reserva, ¿no? Entre otros, ¿no? Bueno, me falta uno o dos, ¿no? Pero esta es la estructura del Estado, esta es la estructura constitucional, es la parte dogmática de la Constitución. Muy bien, entonces la Constitución tiene dos partes, ¿no? Primero la parte dogmática y la parte en la que, o sea, la parte orgánica en la cual cómo se distribuye el poder, estos poderes, cómo se hace el balance entre los mismos, que se supervisan y se controlan mutuamente, ¿no? Pero un sistema armónico, un sistema, digamos, como los astros, sistemático. Pero cuando uno de estos órganos invade las esferas del otro o de los otros, se produce el golpe de Estado. Y el golpe de Estado puede tener una mayor o menor intensidad, ¿no es cierto? Se rompe el orden constitucional. Claro, o sea, uno puede ser extremadamente visible y puede generar caos social y otro pasar prácticamente desapercibido, pero sin embargo ha habido una afectación real del orden constitucional. Entonces, el más grave caso reciente es el del 5 de abril de 1992, cuando Fujimori disuelve el Congreso de la República, ¿no es cierto? E invade todas las atribuciones de los demás órganos constitucionales. Ministerio Público. Sin embargo, después, precisamente, ¿no? Trata de organizar el Ministerio Público, reorganizar el Poder Judicial. Eso también fue un golpe de Estado, porque el Poder Ejecutivo se inmiscuyó en algo en lo que no debería meterse. Así es. Pero recientemente tenemos un caso palpable de golpe de Estado que haya pasado desapercibido para la mayor parte de la gente. Claro, es un golpe de Estado, podríamos decir, una invasión, un desconocimiento del orden constitucional por parte del Congreso, cuando simplemente ha cerrado a otro poder que tiene la misma jerarquía de autonomía que él, a otro órgano de la Constitución, que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Y hasta el día de hoy ha creado el caos. No hay a quién sancionar, no hay el órgano sancionador, no hay el órgano que elige, no hay el órgano que ratifica, y simplemente se acabó. Y eso con una previa campaña, ¿no es cierto?, publicística, y en la que la sociedad mayormente nadie ha dicho nada. Claro, o sea, lo mismo cuando Fujimori disuelve el Congreso, la mayor parte de la población estaba de acuerdo por el desprestigio del Congreso, de los políticos. Pero eso no significa que no haya sido un golpe de Estado. Lo mismo pasa ahora. El Consejo Nacional de la Magistratura
evidentemente estaba infestado de personajes impresentables que no deberían ejercer el cargo. Y decidieron cerrarlo, igualito, ¿no es cierto? O sea, eso fue un golpe de Estado. Eso ¿Qué es lo que debió pasar? En verdad lo que el Congreso debió haber hecho era, yo creo, hacer una acusación constitucional por infracción de la Constitución. Era lo evidente, por infracción de la Constitución, o sea, porque simplemente estaban vulnerando los principios y valores deseables en una sociedad a un órgano de esta naturaleza. Y enseguida, dar una norma legal de modificatoria de la forma cómo se eligen y designan a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, había que retirar a estos consejeros regionales. Claro, eso sí se puede hacer. Y deberían asumir los suplentes. No podía dar, en ese momento podía dar nuevas reglas de juego porque la Constitución lo faculta para eso. Lo que no podía hacer era cerrarlo. Cerrarlo de ninguna manera. Y es sencillísimo, ¿no? Manteniendo la misma estructura que es buena, como la vez pasada, como veníamos conversando, es simplemente, en lugar de que sean todas las universidades y que saquen en la forma oscura como la sacan, podían ser como está actualmente la propuesta. Es decir, las 5 universidades más antiguas. Cada uno podía designar un miembro y se sorteaba, como se sortea para las elecciones. Se sorteaba uno de los candidatos y se acaba el problema. Igualmente se hacía con los representantes de las demás instituciones, de tal manera que se evitaba la posibilidad de que por lo bajo alguien teja. En este momento, si nos damos cuenta, en el proyecto que se está dando, la mayoría depende del Congreso. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿quién lo designa? El Congreso. Defensor del pueblo, ¿quién lo designa? El Congreso. El fiscal de la Nación, ¿quién lo designa? El Congreso. Entonces estamos volviendo a lo mismo, ¿no? Y a través, o sea, me refiero a los miembros, ¿no? A los miembros que van a tomar los exámenes que son de oposición. Entonces, ahí sí es posible concertar entre ellos. Es fácil concertar. El problema es para elegir, en cambio, cuando provienen de fuentes tan distintas y disímiles como lo ve la Constitución, el problema era infraconstitucional nada más. Pero se ha optado por esta solución, ojalá que dé resultados. Bien, pero... Quiero sí. entrar siguiendo el orden de estos golpes de Estado. Esto significa que los congresistas que decidieron cerrar temporalmente el Consejo Nacional de la Magistratura podrían ser luego enjuiciados por infracción grave a la Constitución. Claro, pueden ser enjuiciados por esto y no solamente por esto, también están por la vulneración de la Constitución, que estamos viendo en los chats, ¿no? Los congresistas, gozan de inmunidad y no están sometidos a mandato alguno. No estar sometidos a mandato alguno debe interpretarse que desde un punto de vista doctrinario, ¿no? Es porque ellos representan la voluntad de la población que los ha elegido, y esa voluntad de la población no debe ser desnaturalizada. Son encargados de representar esa voluntad. Y se le dice al Señor, a la única voluntad que ustedes están atados es la de los electores, nada más. Pero cuando los congresistas permiten que terceras personas que no han sido elegidos se sustituyan en sus atribuciones y tomen decisiones por ellos, decisiones de gobierno por ellos, como está ocurriendo, al extremo que se dice, nos paramos, sí, párense, aplaudo, sí, aplaudan protocolarmente, pero no mucho, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Vamos a repartir los votos, y gente que no es parte del Congreso, que no está usurpando funciones, le dice, tú este sector va a votar amarillo, este rojo y este verde, y ponen encargados. Entonces ellos están traicionando lo que es el sistema democrático y defraudando la voluntad popular. Y entonces ellos tienen que ser juzgados en mi manera de ver, por el próximo Parlamento, y deben ser acusados constitucionalmente por infracción a la Constitución, por no haber sabido hacer respetar la voluntad popular, por haberse convertido simplemente en fantoches, en muñecos, ¿no? Por ignorantes. Y la titiritera Keiko Fujimori. La gran titiritera, esos tres. Bueno, ¿no? Que son los mandados. Sí, pues sí. Entonces, y ellos fuera de esta hacían y hacen lo que les da la gana. ¿Cómo es posible eso? Y entonces esto hay que denunciarlo, y tiene que ser, yo pienso, como ya no va a estar ninguno de estas personas, porque no va a haber reelección, los nuevos tendrán que comenzar con nuevos parámetros,
haciendo respetar la Constitución y sentando nuevas bases más sanas que creen un nuevo Parlamento. Y nos olvidamos de todos estos amarres, de este tipo de cosas, y a lo que se agrega, que este Parlamento también ha demostrado una falta de vergüenza absoluta, cuando hacen lo que les da la gana y sin ningún reparo se aumentan los sueldos y les ponen las bonificaciones que quieren y todos los beneficios, y han triplicado o cuadruplicado el número de empleados que ya vienen a ser, pues ya ellos tienen un batallón a su servicio. Tienen más de personal para 130 miembros, cuando todavía el anterior Congreso, sumado el Senado y la Cámara de Diputados, era mucho menos, ¿no? Entonces no puede esa falta de delicadeza con la que actúan, esa grosería con la que llegan a engrosar sus ingresos, y ese comportamiento de capturar el poder, llegar al poder con el solo objeto de enriquecerse. Eso es lo que distorsiona nuestra democracia, porque la población ve eso como una conducta natural, que no es natural, que es en realidad una inconducta. Perfecto. Tenemos que ir a una pausa comercial. Estoy con Jorge Manrique, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de San Pablo. Cuando regresemos, pretendo hablar sobre derecho constitucional, pero enfocado en el proceso que se le sigue a Keiko Fujimori, que ha determinado que un juez ordene su detención preliminar por 36 meses. Tras la pausa, seguimos con ese tema. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Jorge Manrique, constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de San Pablo. Doctor Manrique, hace poco, Domingo García Belaúnde, el constitucionalista, ha salido a criticar ácidamente el espectáculo que se está dando, él dice, el circo que nos está regalando gratuitamente el Poder Judicial con la televisación de esta audiencia a Keiko Fujimori y a restos de su cúpula dirigencial, y él sostiene que en una etapa preliminar, sin haber una acusación fiscal, sin que se haya abierto juicio, eso no debería darse de esa manera, que en ningún país civilizado de la cultura occidental se da este tipo de casos. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, en primer lugar quiero decir que me merece el mejor de los respetos el doctor José Domingo García Belaúnde. Es un profesor estudioso, pero el asunto es que en ese aspecto, en el aspecto concreto que usted me pregunta, yo creo que tiene toda la razón. No es posible, en primer lugar, creo que es un atentado a los derechos humanos que a la gente en etapa preliminar se le juzgue públicamente, porque existe siempre la presunción de inocencia. Y en un proceso en el que solamente tangencialmente se están refiriendo a las pruebas de fondo, en la que solo se trata de un incidente, de una incidencia de prisión preventiva, en la que se reduce todo prácticamente a ver las razones por las cuales esto procedería el asegurar al investigado, o bien para que no huya o bien para que no entorpezca la investigación. En este caso yo creo que en el caso de Keiko Fujimori había, pues, por lo mismo que hemos conversado hace un rato, que es la gran titiritera de todo un poder del Estado, es evidente que había y existe un peligro de entorpecimiento, porque no es cualquier persona, ella manda, ella hasta ordena cuándo deben aplaudir, cuándo no deben aplaudir los del Congreso, que es todo un poder del Estado, que es semejante, de excelente influencia. Y no solamente eso, que les dice que lo blinden al fiscal de la Nación, y no solamente eso, que a través de la voluntad de ella simplemente no ratifican a uno al brazo derecho del que está investigando, a una fiscal. Entonces, evidentemente, hay un entorpecimiento en la investigación, por las características particularísimas de este caso. Pero en términos generales,
nosotros nos hemos acostumbrado a ver algo que no debería ser, pues, ¿no? Es el respeto a la dignidad de las personas y el respeto de presunción de inocencia. Entonces, no es posible que a alguien, a una chica, a un hombre, a una mujer, ¡prum!, le enfoquen la cara, el policía incluso le haga levantar la cara para que lo filmen, una chica extranjera que se suicida o que quiso suicidarse, o se drogó también, y ella dice, pero yo no he dado autorización para que me filmen, y yo no, ¿qué es este país? ¿No? Yo no me pueden agredir así. Pero, es decir, nosotros hemos perdido mucho el respeto a la dignidad de las personas. Y yo creo que desde ese punto de vista las instituciones como el Poder Judicial deberían definitivamente evitar este tipo de espectáculos. Claro que en el otro extremo de la balanza se dice, pero que la población vea qué es lo que se hace con la cosa pública, que la impunidad frente al delito. Pero habría que hacer entonces un juicio de ponderación, ¿no es cierto? En Estados Unidos todo el mundo sabe que está prohibido esto y que los periodistas lo más que pueden hacer es una caricatura. Solo un dibuja, ni siquiera se puede tomar una fotografía. ¿No es cierto? ¿No? Y porque ese es un respeto absoluto de la presunción de inocencia, ¿no? Y entonces, ¿por qué hacer esto? Bueno, me parece a mí que si lo ponemos en la balanza, yo creo que tiene razón. No seré tan duro de decir que es un circo, pero probablemente es una medida equivocada y desproporcionada. El otro asunto es que Domingo García de la Hundia ha criticado ácidamente a el fiscal Pérez, que está convertido ahora en una suerte de héroe ciudadano por la investigación que está haciendo contra la corrupción. Y lo que él dice es que este fiscal ha estudiado en una universidad aquí, que tiene una maestría en Derecho Constitucional, pero Domingo García se pregunta, ¿y qué es lo que él lee? Porque de Derecho Constitucional no sabe nada. Eso es lo que ha dicho Domingo García Velón. ¿Usted cree que el fiscal Pérez no sabe nada de Derecho Constitucional? No, yo pienso que, bueno, a veces en el calor de lo que uno dice se le va la mano también a alguien, ¿no? No existe, yo creo, no existe ninguna, en mi manera de ver, ninguna conducta o inconducta del fiscal Pérez que amerite que tan duramente se le califique. Lo que pasa es que él es el defensor de la sociedad, es el persecutor del delito, del crimen, y él propone, solicita, investiga y propone medidas a otro órgano independiente que es el Poder Judicial, el juez. Él no decide nada, ¿no es cierto? Él es parte en el proceso, es la contraparte, es el abogado que defiende los intereses de la sociedad, mientras la defensa es el abogado que defiende al imputado. Y de la lucha e igualdad de armas entre ambos, el juez va a decidir. Entonces, a él no lo han contratado para que sea profesor de Derecho Constitucional, no le han pedido ninguna de sus opiniones, le han dicho que tiene que ser acucioso y en atención a las circunstancias del Perú, de nuestra realidad nacional en este momento preciso, en el que estamos analizando, en el que las instituciones no están funcionando, que las instituciones están digamos, hasta transgrediendo la Constitución, tanto el Congreso, como hemos visto al invadir los fueros del Consejo Nacional de Magistratura, haberlo cerrado, tanto el Congreso como cuando permite que un elemento extraño constituido por 3 personas se sustituya en sus funciones, ¿no es cierto?, que ellos legislen, que ellos les ordenen, que estén sometidos a la voluntad de una persona, es vergonzoso, y además de ser vergonzoso es inconstitucional, ¿no es cierto? Y a raíz de esta realidad, donde existe un fiscal de la nación cuestionado por la sociedad, que está demostrando falta diremos, de elegancia democrática, falta de formas democráticas, falta de desprendimiento, ¿no es cierto? Y que se ha aferrado a un cargo. No digo que él sea culpable, sino que lo que era mejor para la sociedad, para la patria. Él era que sea parte. Y en la que, influenciado por el poder que tiene el Parlamento, él no duda en interferir en una investigación. Yo hoy día he visto incluso que lo agravia gratuitamente al fiscal Pérez. Entonces, creo que en estas circunstancias es diferente la forma como uno puede
enfocar constitucionalmente los hechos. Ahora es curioso este asunto porque dentro del Poder Judicial se puede hablar de independencia de los jueces, es decir, el presidente del Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema, no es jefe de ningún juez inferior, ¿no es cierto? Simplemente son niveles distintos de administración de justicia. Pero eso no existe en el Ministerio Público. En el Ministerio Público, el fiscal de la Nación sí es jefe de Pérez. El fiscal de la Nación sí es jefe de cualquier fiscal de menor rango, ¿no es cierto? Entonces, una de las partes que se cuestiona del fiscal Pérez es que haya salido y no dé una declaración sobre el caso cuando estaba hablando de Keiko Fujimori y se dio la detención preliminar, sino dijo que sirva este momento para reflexionar sobre la continuidad del fiscal de la Nación en su cargo, ¿no es cierto? Una cosa por el estilo. ¿Eso se puede hacer? ¿Cómo está funcionando nuestro Ministerio Público? Bien, ahí viene un asunto, vamos a ver. Es verdad que la independencia del Poder Judicial es externa e interna, y que los jueces no están sometidos a mandato de ninguna parte, pero también es cierto que esa independencia interna no es tampoco absoluta, porque si yo saco una sentencia y la sala la revoca y fundamenta, yo no voy a poder hacer lo que me da la gana, porque al final de cuentas estoy demostrando que estoy haciendo una sentencia ya fuera de la, digamos, de la razonabilidad y de la imparcialidad, y sobre todo en el aspecto civil, ¿no? Porque en el aspecto penal es un criterio de conciencia. Ahora bien, el hecho de que el Ministerio Público sea un órgano jerarquizado no quiere decir que sea un órgano militarizado. Es decir, yo me he estado percatando de que esta autoridad debería ser diferente al autoritarismo y debe ser enfocada desde el punto de vista restringido, en el sentido de que alguien tiene que mandar, es decir, que el criterio de alguien tiene que prevalecer y ordenar que se hagan las investigaciones o que se archive, ¿no? Pero no como se quiere llevar en el sentido de que tú eres un soldado y tienes que decir que las órdenes se obedecen sin dudas ni murmuraciones, porque si lo hacemos, si interpretamos la función pública desde el punto de vista sistemático, cada quien tiene que adecuar su función a la Constitución y a los valores y principios de la Constitución y los derechos de la Constitución. De tal manera que en ningún momento los fiscales pueden renunciar a la crítica, ¿no es cierto?, democrática. Y en segundo lugar, esto de que esas manifestaciones de autoritarismo es, por ejemplo, obligarlos a los fiscales a que cuando entra un superior todo el mundo se para como si fuesen soldados, y somos abogados. Entonces, eso ya es, digamos, es un autoritarismo, ¿no? Es un mal ejercicio de la autoridad. O que, por ejemplo, quieran con malas formas y sin la debida fundamentación, porque las facultades que le da la Constitución de mando a los órganos del Estado deben de estar debidamente fundamentadas en razones que tengan su origen en los hechos y en la ley. Pero nadie puede decir, porque se me ha ocurrido, yo lo saco a fulano porque puedo hacerlo. Eso es autoritarismo. Eso es decir, en contra de la debida fundamentación de las decisiones y de las resoluciones judiciales. Ahora, yo no apruebo tampoco la conducta del fiscal, pero tampoco me convertiré en él, digámoslo así, un crítico pues atroz, ¿no? Yo pienso que él pudo no hacerlo, pero si él quería expresar su indignación por lo que le habían en pleno juicio quitado y lo habían dejado solo y le habían quitado un soporte importante. Su adjunta. Su adjunta, ¿no? Que en un momento dado, pues la que conoce tanto como tú ya tienes el expediente, conversamos, y en pleno proceso te quitan esto, es para indignarte. Y entonces ha primado probablemente esa concepción de defensa de los intereses de la nación para poner en evidencia algo que todo el mundo sabe. Abrimos la puerta, con excepción de los fujimoristas probablemente, y no de todos. Diría, pues señor fiscal, hágase a un lado. Nadie le está diciendo que el hecho que usted se haga a un lado vaya a reconocer que es usted un delincuente. El señor Duberly Rodríguez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, le ha dado el ejemplo. Se ha hecho a un lado y nadie por eso no ha perdido respetabilidad, ha ganado respeto y consideración. Es lo que le pedimos. Doctor Enrique, muchísimas gracias.
Jorge Manrique, profesor de Derecho Constitucional. Nos vamos a una pausa y regreso con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Muy bien.